Pensando en estas cosas, mis amados, yo le estaba orando mucho a Dios por mi vida, porque realmente la vida de nosotros en un momento a otro se puede convertir, es decir, es como una cosa demasiado mínima de pasar del éxito al fracaso. Nosotros de un momento a otro podemos pasar del éxito al fracaso. Y todos vivimos a veces en la parte intelectual, en lo que tiene que ver con nuestra vida normal. Muchos de nosotros puede pasar por su mente el éxito y el fracaso. Cuando uno está en quinto y sexto nos hablan mucho de esas cosas. La filosofía nos motiva a muchas cosas. Los pensadores de esa época nos motivaban a muchas cosas. Y de los grandes pensamientos que en mi mente antes de conocer a Jesús se metió en mi cabeza era cuando en las 15 tesis filosóficas de Mao Zedong él decía: el fracaso es el principio del éxito. Y cada fracaso nos hace ser más listos. El hombre sabio es aquel que se ha levantado. Porque todos nos caemos. Porque todos nos estrellamos, pero muchos no se levantan. ¿Ya? El fracaso es el principio del éxito. Y cada fracaso nos hace ser más listos, decía ese hombre. ¿Y es verdad? Los que hemos pasado por situaciones críticas y nos levantamos, sentimos cómo nuestra vida cambia, cómo nuestra vida se transforma. Pasamos de niveles a niveles. El desafío que tiene la iglesia de hoy no es el desafío que tenía la iglesia primitiva. Hay un desafío completamente diferente. Pero sabes que tenemos mucha ventaja para poder nosotros vivir en un mundo tan complicado, tan difícil, en un mundo donde se están dando tantas cosas de cambios. En 5 años las cosas cambian de una manera tremenda. O sea que la vida de nosotros en este tiempo va a ser más complicada como creyentes de alguna manera, pero va a haber mucha facilidad como transmitir el mensaje del Señor. Cuando se iba a compartir la palabra en el pasado, los imperios gobernaban. Los imperios reinaban a través de su emperador. Y esa época era complicado por muchas razones. Había esclavitud. Y la iglesia estaba haciendo su labor. Pero en la iglesia estaban los esclavos y estaban los amos. Los imperios guerreaban y peleaban con los pueblos vecinos, y al momento de vencerlos ellos se convertían en sus súbditos o sus esclavos, o tenían que pagarles impuestos a ese gobierno, a tal punto de que tantos esclavos habían tanto reinos también o emperadores, hasta tal punto de tenerle miedo a la sublevación de aquellos esclavos que se levantaran contra el gobierno. Yo no sé cuántos aquí, yo me veía a los 10 gladiadores, yo no soy tan viejo, pero aquí hay personas que se vieron a los 10 gladiadores, yo me los vi. Y ahí estaba uno que se llamaba Roca, tremendo man fortachudo así, porque en esa época se acuerda que, no sé, Esparta era uno de los lugares donde entrenaban a estos hombres que a los 7 años, 8 años, ya eran unos pelados fortachudos que cargaban espadas fuertes para defenderse. Basado en todas esas historias, hay muchas películas que hablan cómo una sublevación de los esclavos quisieron tomarse, lo hicieron, y muchos fueron degollados y muchos fueron matados. Cuando vemos esas historias del actor favorito de mi esposa, que muchas veces me hubiera podido encontrar así, me hubiera botado trompado o algo así, me quiso, porque eso cuando ella lo veía, Dios mío, eso yo no quería ir al cine con ella cuando veía esas películas, aun cuando me gustaban las películas de él. Pero cuando usted ve El Patriota y esas cosas así, dice: wow, en la historia pasó así y peor. Eso que usted ve, historia y peor, porque la humanidad ha sido mala. Y recuerde que el diluvio no vino porque nosotros éramos cara bonitas, porque éramos muy, muy buenos. El diluvio vino por la maldad de los hombres. Y créanme que todos somos hijos de Dios, pero todos nos descarriamos. O sea que todos somos pecadores. Y en esa época aún no había venido Jesús. El plan más grande de salvación fue Jesús, porque de todas maneras se presentó el Señor a la humanidad con un plan especial, porque las familias que están aquí, los hogares que estamos aquí,
Todos queremos paz, todos queremos tranquilidad. Y yo creo que eso es lo que anhela todo creyente, toda persona que viene a la iglesia a congregarse, porque sabe que el mundo no le puede ofrecer lo que Dios le puede ofrecer. Y yo quiero invitar a un voluntario que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15, y si hay un voluntario que va a ponerse de pie y leer en voz alta, lo puede hacer en el momento que tenga el pasaje. Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor añada bendición a su palabra de vida. Los pasajes que nosotros podemos leer en Hebreos y otras cartas, vamos a encontrar en ellos una fortaleza espiritual para nosotros. Y una formación de tal manera que podamos pasar de un nivel a otro. Yo no sé cómo está usted. Yo no sé qué ha pasado con su vida. Pero el texto que voy a compartir en esta mañana es el versículo 15, con la introducción de los otros versículos que se los dejo de tarea, para que usted aproveche lo maravilloso, lo hermoso, lo rico que es realmente uno entrar y dejarse hablar por la palabra. Porque muchos venimos a la iglesia y nos dan un buen sermón, un buen mensaje, salimos motivados, pero no tenemos la disciplina de llegar a casa y leer la palabra y alimentarnos todos los días para poder pasar de un nivel a otro. Y eso solamente se logra con el ejercicio de leer la palabra. Mi esposa y yo hemos estado hablando sobre el hombre nuevo y algunos pecados, y ella habló muy claramente. Yo no estuve aquí, pero el sermón me lo vi por el video completito. Y hablaba de pecados que no parecen pecado. Grises, ¿verdad? Y que son pecados que hoy, a pesar de que no le prestamos atención, son los que están carcomiendo nuestra vida. Están carcomiendo la vida del creyente de tal manera que no subimos a otro nivel, que algunos podemos darnos cuenta y analizamos: no me he movido de aquí. Otros: no he corrido a la velocidad que debí correr. Aún soy un niño fluctuante porque no he aprendido todavía a comer un alimento sólido, que cada día que lo lees, cada día que lo meditas, que reflexionas en esa palabra, que la analizas, tiene de parte de Dios un mensaje para ti. Hoy voy a hablar de un pecado que nos puede llevar a otro: la amargura. Yo no sé si usted a alguien le ha dicho: hey, tú eres amargada, hey, tú eres un amargado. Yo he escuchado decírselo a jóvenes, he escuchado decírselo a jóvenes adultos y he escuchado decírselo a ancianos: ese es un viejo amargado. He escuchado: eso soy tan feo, es una vieja amargada. Esa es una muchacha que tan joven, mira, amargada. Esas son las expresiones que decimos de la gente. Y es como horrendo, ¿verdad? A mí casi no me gusta decirle a la gente eso, pero se oye muy feo. Pero la gente se lo dice con mucha facilidad por el nivel en que se encuentra. Yo se lo digo con facilidad por el nivel en que se encuentra. Pero esa palabra se escucha mucho. Y una palabra, una persona amargada siempre lo ven con la cara, ¿qué? Como una maracuyá, ¿qué más? ¿Cómo qué? Perro bulldog. ¿Ya? Son muchas las formas como identifican a una persona así, porque todo le causa rabia, nada le cae bien, nadie le cae bien, y a toda hora está con la cara así, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay razones para que las personas se sientan así. Hay razones. ¿Sabes? Que todos tenemos, oiga, todos tenemos la facilidad de ofender a alguien. Y cuando nosotros queremos llegar a ese nivel que se llama la amargura, como dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno de nosotros
¿verdad? Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Fíjense que no solamente afecta a una persona, sino que la amargura puede llegar a afectar a muchas personas. Todos de alguna manera nos hemos equivocado. Y la amargura comienza así, de esa manera, a través de un resentimiento. Un resentimiento comienza cuando alguien te ofende, alguien se levanta contra ti o te falla. Y sabes que quienes tienen el poder para hacerte más daño a ti, para afectar tu vida, son las personas que tú amas, las personas con quienes tú compartes y quienes confían. Alguien que algún día se levanta contra ti y te falla o te hace cosas, a quien tú amas, ese día cuando alguien lo hace, te hiere profundamente y eso te causa una herida. Y esa herida, cuando es causada porque nos toca lo más profundo, como esa persona no nos pidió perdón, esa herida empieza a hacer su daño fuerte ahí en nosotros. Una herida no perdonada nos lleva al resentimiento. Porque cuando alguien no nos perdona y cuando yo no soy capaz de perdonar tampoco a otra persona, eso se va alimentando y va abriendo más la herida. Hasta tal punto de que te convierte al resentimiento. Cuando tú estás resentido o resentida, no quieres saber nada de nadie. Yo les digo una cosa. Nosotros somos pastores, pero yo creo que nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo no sé si alguien tiene algo en contra de mí aquí, pero yo realmente ya lo tengo bien claro. Yo no tengo nada en contra de nadie. Porque yo eso lo tengo bien claro. En cuanto dependa de vosotros, hay que estar en bien con todos. Hay que estar en paz. Por eso les decía, analicen bien los versículos anteriores en su casa. A ver cómo están. Porque cuando venimos a la iglesia, lo que Dios quiere es que el que venga a la iglesia se alimente de la palabra, escuche un mensaje y reaccione con la palabra. Y yo mandara a levantar la mano aquí, quien alguna vez no se ha equivocado, yo creo que nadie pararía aquí. Porque todos hemos ofendido de hecho y de palabra. Y otros no de palabritas, sino a veces de gestos. Álvaro está hablando conmigo ahora, dando un abrazo y toda esa cuestión, y al ratico puede estar haciendo el que está atrás. Por mucho que yo quiera explicarle a Álvaro que lo que yo estaba diciendo no era contra él o algo así, hermano, eso claro. Por eso esa gente que hace gestos y ademanes, no crean mucho en esas personas que le hacen ademanes y gestos por detrás, no crean eso, ese lenguaje de señas es muy repelente, eso es vulgar, eso es horrendo, eso es del diablo. ¿Ya? Eso es del diablo. Porque nosotros podemos estar ahora aplaudiendo la acción de alguien y atrás estamos hablando de esa persona, ¿verdad? Entonces, el pecadito de la amargura nos puede llevar al resentimiento y otro pecadito por ahí que se llama el odio. La amargura carcome tu alma. Es un pensamiento cada instante, cada momento, cavilando en la persona que te ofendió, que te hizo daño y que esto y que lo otro y que no eres capaz y te niegas a perdonar y no vas a aceptar el perdón tampoco porque tú estás herido, tú estás herida. ¿Sabes quién está haciendo el trabajo ahí? Se llama Satanás. No hay más. Porque el cristiano va a tener esa contra. Yo creo que Javier decía algo muy interesante en la clase. Satanás sabe quién tiene ya del otro lado y ellos se quedan del otro lado. Es decir, Satanás junta a los que no quieren ese propósito. Y Satanás divide a los que no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando Javier decía, de alguna manera, él sabe, los que han decidido seguirle a él no va a estar tranquilo. Y en la medida que el nivel de responsabilidad del creyente crezca, Satanás va a tratar de tirarle al máximo para que cuando caiga, el golpe sea más fuerte, como decía mi papá. Cuando ese palo o ese árbol que cortaba con esos músculos así, y cortaba con esa, yo me quedaba así impresionado, y decía, papi, tú sí tienes fuerza. Caía ese árbol así, sonaba, quítate, mijo, ¡puf! Decía papi, el árbol, entre más alto cuando cae, hace más bulla. Y eso es lo que le gusta a Satanás. Que el día que tú caigas, más de uno te lo lleve. Papi decía, aléjate lo más lejos, y nos decía, más o menos aquí, porque este árbol va a caer aquí.
Y así pasaba, calculado. Cuando cae, la onda que hace un daño en una persona, cuando no perdona, cuando es resentida, cuando se lleva el odio, se lleva un pocotón de gente por delante y Satanás contento, porque es que es lo que hace él, así. Cuando hablábamos así, Satanás tiene así como el titiritero que hablamos, una vez lo presentamos aquí, así. Él tiene las cuerdas para cada persona y a cada uno lo coge así, y él se está burlando y nos tiene a su manera, a su antojo, de aquí para allá, para acá, zarandeado. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace Satanás cuando nosotros estamos heridos, porque sí vamos a estar heridos, pero el Señor nos dice enseguida: arréglate con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que seas entregado al juez y el juez al alguacil y seas entregado a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Tú, cuando vayas a ofrendar, acuérdate que tu hermano tiene algo contra ti. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y ve, presenta tu ofrenda. ¿Por qué ha de reconciliarse? Sí, porque los humanos nos callamos, nos equivocamos. Muchas veces usted hace cosas y yo hago cosas que a otros le duelen, pero como usted no sabe, sencillamente a veces nos pasa así. A veces uno se metió en cosas y dice: pero yo cago aquí, o sea, ¿por qué estoy aquí? Y resulta que era que yo no sabía nada. Un día hablé de alguna cosa y dije una cosa y eso le hizo daño a alguien. Eso hay que restaurar, ¿verdad? Entonces el resentimiento, ese resentimiento que está ahí, esa ofensa no perdonada, nos lleva al odio. Y así como un ácido lento pasa gota a gota y hace un hueco donde sea, así como la gotita que cae está en una piedra, hace un hueco, así la amargura cuando llega se come tu alma y quita los pensamientos de Jesús y de la vida y te deja caminando tristemente en la persona que te ofendió y te niegas a perdonar. Ahí es donde comienza entonces el daño fuerte en tu vida y empiezas a transferirlos a otros, la onda. Y muchos son contaminados en la congregación. Por eso Sandrita decía, hay pecados que parecen sencillitos. Pero dime tú, cuando eso corre, cuando esa onda corre, y más de uno son contaminados con el teléfono roto. La amargura daña el ambiente de unidad de la iglesia. La amargura daña el ambiente de unidad de la familia. Una ofensa no perdonada y un problema no procesado en el momento que debe procesarse nos va a llevar a que muchas personas van a ser contaminadas en la congregación o en el lugar. Y el cristiano debe ser un generador no solamente aquí en la iglesia, pero aquí es fácil. Aquí es fácil dar un abrazo a Claudia, a Gali, a Sandra, con todos los hierros, a Sandra, a Pamela y a Afro que está aquí en la línea, los que sigue aquí, a Paulita y a todos, ¿verdad? Chévere en la iglesia porque nos ven. No, es que aquí nos ven, pero sabes que en todas partes está viendo Dios. Abrazas o saludas con la misma habilidad, el amor a los compañeros de la universidad, del trabajo. O sea, es que el amor de nosotros no se puede esparcir si no lo tenemos. Y una persona que no es capaz de acercarse a alguien a pedirle perdón, tiene que revisar su vida espiritual. Por eso estos pecaditos son delicados. El próximo domingo, o el último domingo, el hermano Edgar va a tocar un tema bien interesante, que de pronto algunos lo pasan por alto, pero durante estos meses vamos a estar hablando de esos pecaditos, ¿verdad? Que son grises, ¿verdad? Esos contaminan y dañan el ambiente de la persona. Ahora, alguien decía que una sonrisa alimenta el alma. No sabe que una persona que no perdona muy difícilmente saca una sonrisa plácida. Yo personalmente ya conozco el calibre de cada miembro de esta iglesia, cómo se ríe. Le decía yo a una ovejita en estos días que todos ustedes tienen una característica para mí y cada uno de ustedes me inyectan una cosa diferente. Y aquí hay personas que tienen una sonrisa muy linda, pero yo conozco el calibre. Yo sé cuando no está bien. Conozco el calibre de su mirada. Conozco el calibre de su mirada. Y yo sé cuando no está bien. Ahora, eso lo puedo yo ver aparentemente, pero ¿sabes quién escudriña lo más profundo? Y sabes cómo te sientes ahora, si estás herido, si estás herida, si has resuelto el problema, si has buscado la manera de restaurar
lo que hiciste o el daño que hiciste, solo sabes tú y Dios. Si tú estás interesado en hacerlo o quieres seguir así. Yo les digo una cosa, a mí sería un problema de que alguien de aquí yo haga algo y no me perdone. Porque yo me puedo equivocar. Pero sería el problema de aquella persona que no me perdone cuando yo le pida perdón. Eso es un problema serio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a esto. Y el apóstol, pensando en la iglesia, y por eso estas palabras están escritas, Sandra lo decía, las palabras están escritas, ¿para qué? Para que la iglesia entienda y comprenda y la iglesia pueda restablecer sus relaciones, porque no hay nada más bonito que las relaciones. Y digo algo bonito en el sentido de que nosotros tenemos dos gracias. Hay una gracia social. Esa gracia social es lo que nosotros manejamos con las personas. Yo tengo una habilidad que la aprendí de mi padre y es su amabilidad, su cortesía. Yo decía, mi papá se sienta en ese taburete que tan chévere en la puerta, y yo decía, mi papá debe darle hambre todo el santo. Aló, adiós, adiós, hola, adiós, adiós, hola, hola. Y eso mi papá lo saludaba. Por eso tienen un pastor saludable. ¿Ya? Hoy entiendo eso. Mi papá no era de los que saludaba así con una amabilidad y con una cortesía. Felipe Anillo, para servirte. Señor Anillo, necesito un favor. Hasta vos será mi padre. Con orgullo lo digo. Era mi papá. Son cosas que aprendí de él. La diligencia, el trabajo, todas esas cosas las aprendí de él. La manera de entrar a la gente y entrar y hablar y hablar. Mariano decía anoche en la prédica de los jóvenes, decía que él era tímido. Claro, igual que yo no le voy a hablar a nadie. Pero hay un momento en que me salí del cascarón, no era cristiano. Tenía esa habilidad de relacionarme, me metía en todas partes. No, el monito Lucilatila, si me decía, monito Lucilatila, ya está metido mi mamá. Allá estaba. Pero esto del tema de Dios, de lo que quiero invitarles a que no podamos perder la gracia que Dios depositó en cada uno de nosotros el día que lo recibimos. Porque fíjense la diferencia que hay. En el imperio era difícil, ahora tenemos a Cristo. Y aquí hay una igualdad. Para aquella época no había igualdad. Ellos tenían sus deberes, pero los pobres esclavos no tenían derechos a reclamar nada. Hoy gozamos de una igualdad. Y hoy gozamos de un Cristo que nos cambia, que nos transforma, que cambia lo que usted nos cree. Lo cambia, lo transforma. Ninguna pareja aquí es perfecta. Pero sí es correcta y ve el camino a la santidad. ¿Verdad? Nosotros hemos podido ser heridos. Pero yo no sé si usted va a seguir en el mismo cuento. Porque Dios nos está hablando, es una palabra de Dios. Esa gracia que Dios quiere rescatar en nosotros, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia no es tu carita bonita, no es la capacidad intelectual, no es lo que tú tienes, esas habilidades naturales, no. Es lo que Dios te dio desde el momento que tú lo recibiste. Que aún a pesar de ser horrendo físicamente y ser horrendo en otras áreas de tu vida, hay algo que a la gente le llega, y cuando tú hablas, cuando tú haces, cuando tú dices, todo el mundo presta atención. Eso solamente lo da Dios. Y esa gracia se logra solo con la intimidad en Dios. Y lo cantamos muchas veces. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde el descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, su perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Esa es la palabra. Síguelo cantando, qué lindo. Pero es de compromiso, esa gracia que solamente se da con una
Y a eso nos invita hoy, que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Porque cuando dejas de alcanzarla, también muchos serán contaminados. Y yo no sé quién está estorbando el hecho que tú quieras o tengas el deseo de leer la Biblia, de orar, o de entregarte al Señor, o de trabajar más en la obra del Señor. Pero tengo por seguro que hay alguien que está interesado en robarte esa gracia. Yo no sé con quién peleaste hace algunos días, no sé con quién estés en este momento, estés mal. Pero estos pecaditos que te he mencionado ahí entre nosotros, el arrepentimiento es cuando el resentimiento es cuando te niegas a perdonar. ¿Ya? El odio es cuando ni siquiera ves, ni siquiera quieres ver. No voy porque no me quiero encontrar con ese hombre. No voy porque no le quiero ver la cara a esa mujer. No quiero verle la cara a esa persona. Y ahí es donde eso empieza a carcomer tu vida. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Es que no tienes tranquilidad. Es que no tienes paz. Yo quiero recordarte en esta mañana. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino por ti, que eras un pecador. Vino por mí, que eras su enemigo. Vino por usted, que era un impío, por eso vino. Como Uva se equivocó, y Jorge también falló, y Jairo también falló, y Freddy también falló, y Alberto también falló. Por eso bajó Él, porque ya no había otra forma. Y sabe que cuando Él vino, debieron recibirlo con mucho amor, con muchos abrazos y creerle automáticamente. Pero ¿sabes? Lo despreciaron. Le dieron la espalda aún su propio pueblo, su propia nación. No le creyó. Pero Él había venido a salvar a la humanidad. Él había venido a rescatar a la humanidad y a salvarnos del pecado y darle la salvación y vida eterna, porque lo que teníamos listo era ya el infierno. Y Él vino, y acuérdense, vino a enseñarnos cómo vivir. Y en ese proceso llevó golpe el que usted quiera. Por eso, si usted se siente herido, déjame decirle, póngase en su lugar. Lo escupieron. A mí nunca, bueno, yo lo traía contado una historia que alguien me escupió, pero no fue, sino que sencillamente venía en el camino para la empresa y venía tremendo tipo al lado. Un señor todo mal vestido, de que tremendo. ¡Ay, qué cosa tan horrenda! Eso pasó con Jesús. Y me lo tira en mi pantalón negro. Ya ven, mirarse cómo se veía. Y yo, así dice. No dije nada. Pero eso pasó con Jesús. Lo escupieron, lo maltrataron y le decían de cuánta cosa: eres un blasfemo, eres Belcebú. Las peores cosas oídas se las dijeron a Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y sabes que por eso yo hoy le doy gracias, porque yo no fuera ni sombra de lo que soy si Él no hubiera hecho eso por mí. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Y quiero imaginarme a María. Quiero imaginarme a María verlo. No abrió su boca y escondiéndose detrás de todo el mundo, mirando lo que le hacían. Los látigos, la burla, el escándalo, el vinagre y lo que le dieron y la corona. Búrlate, 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 búrlate. Sata, eso es lo que es. Pero ni eso lo venció. Padre, acuérdate de estas palabras cuando alguien te hiera, o si alguien te ha herido, o si alguien te ha hecho daño. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres estar libre y dejar pensando en esa persona que te hizo daño y te alimentes tú y algún día diga, la llame y diga, yo te pido perdón cuando tú nunca lo hiciste, yo quiero estar? Automáticamente nos libera. Cuando eso pase, piensa en Jesús. Piensa en la situación que él estaba viviendo y más sin embargo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando te diriges a condenar a alguien, piensa en eso, que tú también estás condenado. Cuando tú haces así, eso se vuelve para ti, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cuando el mundo te hiera, colócate al lado de Jesús. Si estás sufriendo por eso, o no te hablas con alguien, déjame decirte, tienes que revisar tu vida espiritual. El Señor nos invita a que revisemos nuestra vida espiritual, porque si queremos ser libres de este pecado que es tan horrendo como el resentimiento, el odio que te
puedes disfrutar la presencia de Dios, que es la gracia maravillosa cuando tú estás amargado, cuando tú odias, cuando tú eres una persona resentida. Dice, yo soy una, inclusive lo dice, yo soy una persona resentida y tú lo sabes. Y yo no quiero perdonar a ese fulano, a ese sultano. Acuérdate que Jesús te perdonó a ti y me perdonó a mí. Ahora, lo demás lo hace Dios, pero a ti te toca hacer eso. Yo cuando me pongo a pensar en eso, en estos días me he enseñado mucho. Si a Jesús le hicieron eso, ¿a mí qué me importa? Si alguien piense mal o diga mal de mí, si yo estoy bien con Dios. Lo que sí me debe importar es que digan algo mal de mí y yo lo estoy haciendo. Entonces para eso el Señor tiene una palabra y dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis amados, el mensaje es claro. No te dejes robar la gracia de Dios. Y si sientes que te han estado robando, ve a intimidad con Él. Habla solas con Él. Y dile a Él que lo que tenga que quitar lo quite. En cuanto depende de tu parte, estés en bien con todas las personas. Porque si no, puedes tener todo el éxito que tú quieras. Pero si estás sin la gracia de Dios, déjame decirte, hoy no tienes nada. Y esa amargura que tú hoy puedas tener, la vas a transmitir a otras personas y vas a de alguna manera a dañar el ambiente. De alguna manera vas a contaminar el ambiente. Al contrario, la invitación es a que esa gracia de Dios se esparza a las personas y sientan en ti. Sientan cuando tú hablas, cuando tú dices, cuando tú abrazas, cuando tú saludas. Sienten la necesidad de la libertad que hay en Cristo Jesús, porque tú realmente has perdonado. Porque si no, esa amargura puede carcomer tu alma. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Quiero invitarlos a ponerse de pie, vamos a orar.